Bienvenido de nuevo a nuestro estudio de Gálatas. Estamos en el capítulo 2. En el capítulo 1 vimos cómo Pablo fue llamado por Dios y se dedicó a la predicación de la palabra de Dios. En el capítulo 2, en los primeros 10 versículos, vemos cómo los apóstoles aceptaron a Pablo. Y quizás eso parece un poquito increíble, porque antes conocían a Pablo como uno que perseguía a los cristianos. Pero cuando oyeron lo que sucedió con Pablo y vieron cómo Pablo se dedicó a la prédica de la palabra de Dios únicamente, no con sus opiniones, no con sus deseos personales, sino simplemente expresando lo que dice Dios en palabras sencillas y claves, y cuando tuvieron su reunión con Pablo, pudieron ser amigos, pudieron estar de acuerdo, porque ambos creían y compartían lo mismo. Hoy en día hay muchos que se llaman cristianos, pero a veces no comparten la misma doctrina. Por eso tú y yo debemos actuar como estos apóstoles, quienes interrogaron, hablaron con Pablo y averiguaron que Pablo sí predicaba la palabra de Dios antes de que lo aceptaran. Y entonces cuando lo aceptaron, se regocijaron y vieron cómo Dios le había dado a Pablo un llamamiento particular de compartir la palabra de Dios con los gentiles. Al otro lado de ese extremo existía el apóstol Pedro. Tú y yo lo reconocemos del Nuevo Testamento, discípulo de Jesús, quien tenía la habilidad de a veces hablar primero y pensar segundo, pero Pedro era gran predicador. Fue él quien predicó el sermón de Pentecostés. Y también él compartió la palabra de Dios con muchos judíos. Y actualmente fue Pedro, en el libro de Hechos, quien Dios le mostró que los gentiles merecían la palabra de Dios también. Pero Pedro estaba cargando la realidad de sus tradiciones judeas. Y por eso, cuando Pedro estaba solo, cuando leemos los versículos del 11 al 21, vemos que cuando Pedro estaba solo no tenía ningún problema. Se compartía el tiempo con los gentiles, comía con ellos, convivía con ellos, no hubo problema. Pero cuando venían otros judíos, Pedro se apartaba de los gentiles. Era como que se tenía doble cara. En un lado actuaba así, en otro lado actuaba de otra manera. Y la verdad es que muchas veces tú y yo somos como Pedro. Y cuando Pablo vio esto, él tuvo que confrontarse con Pedro un poquito para asegurar que es la palabra de Dios que gobierna, no el sentido humano. Y eso era el problema alrededor de Galacia. En el próximo capítulo, Pablo lo va a difundir más, pero en esta sección leemos claramente, especialmente en los versículos del 17 al 21, que cuando hablamos de la justificación, es decir, que Dios nos declara inocente por medio únicamente de los méritos de Cristo, es decir, lo que hizo Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Eso es lo que usa Dios para declararnos inocentes. Tú y yo no podemos agregar, pensar, sentir o tener ninguna emoción. Es decir, no podemos cambiar el evangelio. La justificación pertenece a Dios. Y añadir cualquier cosa. No, el evangelio es solamente para los judíos. No, el evangelio es solamente para los gentiles. No, esto y lo otro. Todo eso cambia. Por eso el versículo clave, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso me hace llegar a cualquier conclusión que tengo en esta vida. Cristo vive en mí. Pablo tuvo que oponer a Pedro,
para mostrar que la palabra de Dios y la justificación sería la cosa más clave, la número uno en nuestra vida. Esto termina el capítulo 2 de nuestro estudio de Gálatas. Espero que lo estén leyendo, espero que lo estén disfrutando y espero que estén aprendiendo sobre la justificación. En el capítulo que viene, en el capítulo 3, miraremos más a profundo las tradiciones que tradicionan. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes.